Estamos siendo testigos en el mundo de grandes rebeliones en la región árabe. En ese sentido, hoy Prensa Marea Socialista y aporrea.org se encuentra con el diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, Adel El Zaballar, quien también es presidente de la Federación de Entidades Venezolano-Árabes. Buenas, Adel, ¿cómo estás? ¿Cómo se caracteriza el proceso actual en la región árabe? Bueno, sin duda alguna podríamos definir lo que es una independencia después de la independencia, posterior a los sucesos pues, que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y los países árabes que bueno, lograron su independencia desde el año 46, los años 50. Posteriormente la independencia de Argelia pues, en los años 60. Es decir, fue toda una época bien difícil para el mundo árabe, donde producto precisamente las contradicciones que se dieron y la Guerra Fría, pues, se dieron acontecimientos muy profundos, como es la confrontación y la lucha en el Medio Oriente precisamente por la riqueza y los significados que tiene la ubicación geográfica del mundo árabe. El canal de Suez, el canal de Hormuz, la importancia del Golfo, la importancia de Gibraltar. Es decir, el Mediterráneo es una zona de muchos acontecimientos históricos, incluso milenarias, y hoy no ha perdido esa importancia para el mundo, en especial en los actuales momentos cuando se da situaciones bien complejas y contradictorias y de confrontación para el control de las fuentes de energía, de tal manera que el mundo árabe le toca nuevamente, como lo ha sido siempre, bueno, jugar un papel protagónico dentro de todas esas contradicciones. ¿Por qué comienza en Túnez y en Egipto todo este proceso que hoy estamos viendo en la región árabe? Bueno, en líneas generales, en la región siempre Egipto, por ejemplo, el caso de Egipto, ha sido una referencia histórica para el mundo árabe. Y en Túnez, lógicamente, ha habido un aceleramiento pues, de la organización social y un impulso hacia las reivindicaciones sociales que llevaron a ese rápido cambio en las estructuras, en un proceso precisamente reivindicativo, no solamente incluso en lo social, también en lo económico, y principalmente nosotros enfocamos el elemento nacionalista. En eso han estado claros incluso los movimientos sociales y en esas manifestaciones veíamos de manera permanente, así como en Egipto, la bandera de Palestina, por ejemplo, como una referencia de lucha, al igual como lo que significa para el pueblo árabe la unión y enfrentar los retos que se avecinan de manera general. Y en el caso de Egipto es muy importante. Egipto históricamente marca la pauta en la política del Medio Oriente y es un país que ha sido referencia incluso desde la época de Jamal Abdel Nasser, tal manera que la experiencia que desarrolló ahí, especialmente después de la nacionalización del canal de Suez en 1956, sin duda alguna, y con un gobierno nacionalista claramente antiimperialista, empezó todo un proceso de
sabotaje en contra de ese gobierno para abortar esa experiencia que se evidenció incluso en el año 67, donde producto de contradicciones internas y confrontaciones, un trabajo bien desarrollado por parte de la inteligencia de los Estados Unidos junto con la Mossad israelí, que permitieron pues una situación bien compleja, además de la derrota de Egipto y otros países árabes en esa guerra, pues como para abrirle el camino precisamente a la caída de la figura de Yamal Abdel Nasser. En 1967 yo la catalogo como un momento crucial donde en Egipto pudieron haber ocurrido grandes transformaciones si no fuese por una coyuntura que no se tomó en consideración en su momento. En 1967 Yamal Abdel Nasser renuncia a la presidencia de Egipto, producto de la derrota pues en la guerra entre los países árabes e Israel, y al otro día, bueno, el pueblo sale a la calle para manifestarle el apoyo y la lealtad al liderazgo de Yamal Abdel Nasser. Millones de personas salieron a las calles en Egipto y otras ciudades para exigirle a Yamal Abdel Nasser que se mantenga en el poder. Pero ese mensaje tenía dos elementos fundamentales. Primero, la confianza hacia el liderazgo de Nasser, y el otro era el llamado que se le hizo a Nasser en ese momento para revisar la estructura gubernamental, revisar la política del Estado y profundizar en la revolución árabe, algo que en ese momento Nasser quizás no lo tomó en consideración, mantuvo la misma estructura después de la derrota, no tomó en consideración el llamado que hizo el pueblo para precisamente desmantelar esa estructura que en sí el pueblo la veía como los culpables de la derrota de 1967. Después de la muerte de Yamal Abdel Nasser en 1970, los compañeros de Yamal Abdel Nasser posteriormente se convirtieron en los verdugos del pueblo de Nasser. Hosni Mubarak era una persona, un compañero permanente de Yamal Abdel Nasser. Anwar Sadat, quien vino después de Yamal Abdel Nasser, también fue un compañero de Yamal Abdel Nasser. Es decir, fueron los compañeros de Yamal Abdel Nasser quien posteriormente llegaron al poder y prácticamente le cambiaron la cara a esa gloriosa historia que no se pudo concluir. Los militares del ejército de Mubarak hoy en el poder, ¿significa que en Egipto no ha pasado nada? Eso va a llevar su tiempo. Sin duda alguna que el ejército en parte salió en apoyo al pueblo por muchas razones. Hay que recordar que el ejército de Egipto es un ejército con tradición nacionalista, patriótica. Por esa razón el ejército se rehusó a enfrentar las manifestaciones y mantuvo una posición neutral en el principio de las manifestaciones. Desde más de 20 años comenzó en Egipto un proceso de desmantelamiento de la Fuerza Armada, y se fue creando una policía pues paralela que ya últimamente equivalía en su numeración la misma cantidad del ejército, y en muchas ocasiones estaban bien armados, incluso con armas sofisticadas que en ocasiones superaba al propio ejército. Eso dio pie incluso a una profunda indignación
dentro del ejército y llevó precisamente a que ese ejército tomara decisiones importantes que concluyeron con la renuncia de Hosni Mubarak y todo su aparato burocrático traidor, que hoy en día el ejército no hay que descartar la existencia de contradicciones internas, porque hay que recordar la política que fue desarrollada hacia el ejército, precisamente con una política no solamente de desmantelamiento, sino que también un proceso de destruir su sentimiento pues, nacionalista, sus sentimientos patrióticos y garantizar de esta manera que Egipto se convirtiera con sus más de 80 millones de habitantes, pues se convirtiera en un mercado del imperio y además en garantía pues de que sabiendo lo que significa Egipto para el mundo árabe, pues mantener adormecido ese pueblo, adormecida esa patria que tanta importancia tiene para el mundo árabe. Pienso que los futuros meses van a ser cruciales para el pueblo egipcio y todo va a depender de su grado de organización, de su grado de conciencia para bloquear cualquier intento de abortar pues, ese proceso tan importante, no solamente para el mundo árabe, sino para todo el Mediterráneo y los pueblos en el mundo. Las miras de los países del mundo están sobre lo que ocurre en Egipto y lo que podría significar en los próximos tiempos.